buenos días, queridos ingresantes. Bienvenidos al curso introductorio de matemática de la carrera de farmacia. Mi nombre es Rodríguez Karina Elizabeth y como ya saben, seré su profesora en este curso que representa su primer contacto con la que será su casa de estudios. Recuerden que tenemos por delante 4 de los módulos fundamentales para adentrarnos en el mundo de las matemáticas. En esta oportunidad dedicaremos esta presentación al módulo 1, conjuntos numéricos. Iniciaremos por tener presente los distintos campos que han aparecido a lo largo de los años y que han surgido en un primer momento para dar respuesta a una necesidad del ser humano. Es así como el primer campo numérico que surge es el de los números naturales, aquellos que sirven para contar. Más adelante, para que toda resta sea posible, aparecen los números enteros, en donde se incluyen los números negativos. Siguiendo por el camino creciente, para que toda división, excepto quizás por 0, tenga una solución, aparecen los números racionales, conocidos como los cocientes de números enteros. Así como incorporamos nuevos campos, también incorporamos nuevas operaciones: sumas, restas, productos, cocientes, potenciación, radicación, para justificar aquellas raíces que tienen por resultado infinitas cifras decimales no periódicas, así como los números especiales e y pi, entre otros, aparecen los números irracionales. Y como no podía ser de otra manera, necesitábamos un conjunto que pueda unir estos dos últimos grandes campos que han quedado separados, racionales e irracionales. Finalmente aparecen los tan preciados números reales. Una de las primeras actividades que se encuentran en su guía didáctica es la de clasificar números en racionales e irracionales. Si analizamos el cuadro de doble entrada, vemos que tenemos en primer lugar el -8, que puede ser identificado como un entero, por su signo negativo. Y si recuerdan nuestro esquema, este campo forma parte de los números racionales, al igual que el número 0. Seguidamente nos encontramos con una raíz que a simple vista no es exacta y con cuyo resultado podemos asociar a los números irracionales. A continuación aparece un decimal con un arco que identifica un período. Si nos ponemos más estrictos, podemos decir que se trata de un decimal periódico mixto, dado que tiene una parte periódica y otra parte que no lo es. Este claramente puede ser identificado con los números racionales. Asimismo ocurre con el 3,14, un decimal finito. Otra historia hubiese sido si se nos presentaba el número pi. Finalmente nos aparece un cociente de números enteros, 3/5, que como ya saben se identifica directamente con la definición de número racional. Siguiendo con las actividades, se encuentran con una en la que deben determinar si cada afirmación es verdadera o falsa. Como pueden ver, se nos presentan igualdades que podemos resolver operando algebraicamente y aplicando propiedades. En el primer caso, 3 por 8 más 4 igual a 14 más 12. Si resolvemos la suma que se encuentra en el paréntesis y luego multiplicamos, observamos que al efectuar la suma del otro lado, 14 más 12, los resultados no coinciden. Y dado que se nos solicita tachar la respuesta que no corresponda, debemos tachar verdadero. En el siguiente caso, se han seguido una serie de pasos. Veamos. Claramente se ha realizado una extraña propiedad distributiva de un producto con respecto a un producto. Y esto es incorrecto. Si operamos adecuadamente, debemos resolver el producto al paréntesis y finalmente multiplicarlo por el 3. Finalmente, el resultado que se obtiene no se corresponde con el proporcionado, por lo que hay que tachar verdadero. Al final tenemos una serie de pasos que han sido correctos, pues a partir de 16a más a se ha identificado y extraído como factor común a y por último se han sumado sus coeficientes. Por lo tanto, la opción que debe tacharse es falso. Caminando unos pasos más hacia adelante, nos encontramos con una actividad en donde hay que indicar verdadero o falso, para la que se nos aconseja mirar las propiedades de potenciación. En el primer caso, se ha aplicado correctamente potencia de otra potencia,
en donde la base se repite y se multiplican los exponentes. Por lo tanto, este ejercicio es verdadero. En el caso siguiente, vemos que ha ocurrido algo. Se ha interpretado erróneamente la propiedad, pues sabemos que todo número elevado a una potencia par tiene siempre un resultado positivo. Además, es importante recordar que todo número elevado a la potencia 0 es 1. Por tanto, es falso. Así, pasamos a resolver ejercicios con notación científica, por lo cual es necesario recordar que para escribir un número en notación científica lo expresamos como el producto de una potencia de 10 por un número que tiene un valor absoluto mayor o igual que 1 y menor que 10, es decir, c por 10 a la n, en donde n es un entero y c un número real tal que se encuentra entre 1 y 10. Veamos el ejercicio. 0,102. Recuerden que cuando un número se multiplica por una potencia de 10 de exponente positivo, se mueve la coma hacia la derecha tantos lugares como indique el exponente. Si por el contrario el exponente de la potencia de 10 es negativo, se mueve la coma hacia la izquierda. Pensemos que 0,102 es un número cuyo valor absoluto es menor que 1. Nosotros necesitamos que éste se encuentre entre 1 y 10. Por lo tanto, es necesario correr la coma un lugar hacia la derecha y multiplicar por una potencia 10 elevado a la menos 1, para luego poder asegurar que debemos mover la coma hacia la izquierda una vez para obtener nuevamente 0,102. Lo mismo ocurre con el caso siguiente. Para lograr tener un número que se encuentre entre 1 y 10, necesitamos mover la coma 6 veces hacia la derecha, por lo que obtendremos un 8,5 multiplicado por una potencia 10 con exponente menos 6, para luego asegurar que debemos mover la coma hacia la izquierda 6 veces y así obtener nuevamente 0,0000085. Unos cuantos pasos más hacia adelante nos encontramos con ejercicios de simplificación de radicales. En nuestro caso, si observamos detenidamente, podemos reconocer que el 64 y el 9, por ser números compuestos, necesitan expresarse en función de sus números factores primos. Por lo cual vemos que el 64 es igual a 2 elevado a la sexta potencia y 9 es igual a 3 elevado al cuadrado. Si observamos los exponentes de todos los radicales presentes y el índice de la raíz, estos son simplificables por un mismo valor, el 2, y por propiedad podemos dividir todos y cada uno de ellos en 2. De esta manera, obtener una raíz cuarta de un cociente entre 2 al cubo a la séptima y 3c a la cuarta. Sin alejarnos de los factores, podemos dirigirnos a una nueva actividad, indicando verdadero o falso al introducir factores. Como pueden observar, tenemos una igualdad, y para saber si esta es correcta, debemos partir del lado derecho para intentar llegar al lado izquierdo de la misma. Si recordamos cómo se introducen factores, sabemos que primero debemos expresar todo número compuesto en función de sus factores primos, por lo que 4 es igual a 2 al cuadrado. Y asimismo, recordar que para introducir factores debemos multiplicar los exponentes de los elementos fuera de la raíz por el índice de la misma, de donde se obtienen 2 a la sexta y b al cubo. Sabemos que aún podemos trabajar en el radicando, pues tenemos un producto de potencias de igual base, 2 a la sexta potencia y 2 elevada a la primer potencia, donde podemos escribir la base y sumar los exponentes. Finalmente, si resolvemos 2 elevado a la séptima potencia, nos encontramos con que hemos llegado al lado izquierdo de la igualdad, por lo que el ejercicio resulta ser verdadero. Otro de los ejercicios importantes de los que disponen en la guía didáctica es el de racionalización de denominadores. En el primer ejercicio estamos ante el primero de los casos.
que el denominador sea una raíz cuadrada, en cuyo caso se multiplica numerador y denominador por la misma raíz. Si multiplicamos siguiendo las reglas de fracciones, nos encontramos con un 3 raíz de 3 sobre raíz de 3 al cuadrado. Y siguiendo las propiedades de radicación, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado se puede simplificar, obteniendo 3 raíz de 3 sobre 3. E incluso estos últimos 3 pueden volver a simplificarse. Para el ejercicio siguiente, nos encontramos con el caso número 2, es decir, que el denominador no sea una raíz cuadrada, en cuyo caso se multiplica numerador y denominador por una raíz del mismo índice que la del denominador, pero con un radicando elevado a un exponente que sea la diferencia entre el índice y el exponente. En nuestro caso, debe ser la diferencia entre el índice 3 y el exponente 2, de donde obtenemos raíz cúbica de b a la primer potencia. Si multiplicamos siguiendo las reglas de fracciones, nos encontramos con un a raíz cúbica de b sobre 2 raíz cúbica de b al cubo. Y sabemos por propiedad de radicación que raíz cúbica de b al cubo se puede simplificar obteniendo b. Es así como el resultado del ejercicio es a raíz cúbica de b sobre 2b. Para la última de las actividades de racionalización, nos encontramos con el tercer caso, es decir, que el denominador sea un binomio con raíces cuadradas. En dicho caso, se multiplica numerador y denominador por el conjugado del denominador. Recordemos que el conjugado de 2 menos raíz de 3 es 2 más raíz de 3. Si seguimos las reglas del producto de fracciones, nos encontramos con un 1 multiplicado 2 más raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 por 2 más raíz de 3. Aplicando propiedad distributiva en el numerador y teniendo presente la propiedad de diferencia de cuadrados en el denominador, obtenemos 2 más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Y si aplicamos propiedad de radicandos, sabemos que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado se puede simplificar obteniendo simplemente 3. Ahora, en el denominador estamos en presencia de una resta que podemos resolver inmediatamente, de donde se obtiene 2 más raíz de 3 sobre 1, que es equivalente a 2 más raíz de 3. Ya acercándonos al final de las actividades, nos encontramos con aquellas dedicadas a la logaritmación. En primer lugar, aplicando definición. Para esto es importante recordar que dado un logaritmo en base b de a, este es igual a c, si y solo si la base b elevada a c es igual a a. Dado el ejercicio logaritmo en base 25 de un quinto, este es igual a un medio. ¿Cómo podemos probar que esto sea real? Porque si elevamos la base 25 al resultado menos un medio, debemos obtener un quinto. Veamos. Tenemos una potencia de exponente negativo. Para lograr que este exponente se haga positivo, debemos invertir la base. Asimismo, por propiedad de potencia, sabemos que este exponente debe distribuirse para el numerador y para el denominador. De igual manera, teniendo en cuenta las propiedades de potencia, sabemos que una potencia de exponente fraccionario puede convertirse en una raíz. En nuestro caso, nos va a quedar la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de 25, pero recordemos que 25, por ser un número compuesto, debe necesariamente expresarse en función de sus factores primos, es decir, 5 al cuadrado. Finalmente, por propiedad de radicación, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1 y la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5. Siguiendo con las actividades de logaritmación, nos encontramos ahora con las propiedades. Como pueden observar, en el primer ejercicio tenemos el logaritmo en base 2 de un producto, para lo cual es necesario recordar la propiedad que enuncia que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Ahora bien,
El logaritmo en base 2 de 16 por 8 va a ser igual a la suma del logaritmo en base 2 de 16 y el logaritmo en base 2 de 8. Para resolver ambos logaritmos debemos recurrir a la definición del mismo. Dado que el logaritmo en base 2 de 16 es 4, porque 2 elevado a la cuarta potencia es 16, y dado que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, porque 2 elevado a la tercera potencia es 8, entonces el resultado del logaritmo en base 2 del producto entre 16 y 8 es 4 más 3, es decir, es 7. En el siguiente ejercicio nos encontramos con un logaritmo de un cociente, para el cual es necesario recordar la propiedad que enuncia que el logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos. Ahora bien, el logaritmo en base 3 del cociente entre 27 y 3 va a ser igual a la diferencia entre el logaritmo en base 3 de 27 y el logaritmo en base 3 de 3. Para resolver cada uno de estos logaritmos es necesario recorrer a la definición. Dado que el logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3, porque la base 3 elevado al cubo es 27, asimismo, el logaritmo en base 3 de 3 es 1, porque la base 3 elevado a la primera potencia es 3, resulta que el logaritmo en base 3 del cociente entre 27 y 3 es 3 menos 1, es decir, es igual a 2. Finalmente, llegamos a la última de las actividades propuestas que se relaciona con intervalos. En esta actividad debemos representar un conjunto que se encuentra definido por comprensión. Un conjunto A que tiene X, que pertenecen a los reales, tal que X es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 1. Este debe ser representado en la recta numérica. Como pueden notar, el conjunto se compone de aquellos números mayores o iguales que menos 2 y menores o iguales que 1. Los extremos, menos 2 y 1, se encuentran con círculos llenos, dado que en la definición están incluidos. Y esta representación gráfica se traduce a un intervalo cerrado, menos 2, 1. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya resultado esclarecedor. Nos encontramos en la clase sincrónica por Google Meet el día miércoles 24 de febrero para discutir el resto del módulo 1, conjuntos numéricos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.